¿Alguna vez te has preguntado qué necesitas para transformar los desafíos más grandes de tu vida en el motor que impulse tus sueños? Hoy vamos a descubrir cómo hacerlo. Bienvenidos de nuevo a un episodio más. Espero que este 2025 esté lleno de propósitos claros, de metas inspiradoras y sobre todo de muchas oportunidades para crecer y transformar nuestras vidas. Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a toda mi audiencia. Quiero agradecerles profundamente por el acompañamiento en este maravilloso viaje. La verdad es que cada comentario, cada visita, cada vista, cada me gusta, cada minuto que comparten con nosotros en este canal significa el mundo para mí. Juntos hemos construido una comunidad enfocada en el crecimiento personal y el desarrollo, y por eso no sería posible sin ustedes. Este año promete estar lleno de aprendizajes, de retos, de desafíos, de historias inspiradoras, de herramientas muy poderosas para seguir avanzando hacia la vida que todos soñamos. Así que gracias de corazón por ser parte de esta aventura. Este año promete cosas bien interesantes, ya les iré contando al pasar de los días y de los meses. Habrá formaciones, habrán algunos cambios que poco a poco los voy a ir compartiendo. Por ahora, quiero que se preparen porque hoy tenemos una súper invitada. Es una mujer excepcional que estoy segura que les va a encantar. Ella es Viviana Benavides, con más de 12 años de experiencia en emprendimiento, desarrollo personal, formación de equipos de alto impacto. Viviana se ha dedicado a empoderar a las personas para que diseñen una vida plena, consciente y sobre todo alineada con sus sueños y con sus propósitos. Como administradora de empresas y especialista en finanzas, Viviana cuenta con una sólida trayectoria en el sector corporativo, donde desempeñó roles estratégicos en gestión administrativa, financiera, durante más de 14 años. Sin embargo, la pérdida de su padre marcó un antes y un después en su vida, llevándola a abrazar el bienestar integral como su misión de vida. Desde el 2012, ella ha impactado a miles de personas en diferentes países como Costa Rica, México, Guatemala, Perú, Colombia, entre otros, inspirándolas con sus conferencias, su liderazgo, su mentalidad emprendedora y hábitos de éxito. Además, se ha formado con grandes referentes como el Dr. Joe Dispenza, Deepak Chopra, Robert Kiyosaki, entre otros muchos. Actualmente como formadora y speaker internacional C Ultra y facilitadora de barras de Access. Viviana fusiona la lógica financiera con la transformación personal para ayudar a las personas a eliminar bloqueos, alcanzar sus objetivos con equilibrio interno y externo. Estoy segura que su historia, su experiencia y pasión serán una gran inspiración para todos nosotros. Así que bienvenidísima, Viviana. Gracias por estar aquí. Gracias, Olga, gracias a ti, gracias por brindar este espacio para que las personas conozcan más qué está saliendo, qué está existiendo, porque cada vez se descubren más métodos, más formas y más tecnología humana que nos ayuda a tener más conciencia. Entonces, gracias por ser ese canal para que las personas obtengan más conciencia y puedan obtener mayor provecho de sus vidas. Gracias a ti, gracias especialmente por esta invitación. Sabes que esta es tu casa. Tuve la oportunidad de conocerte en un evento bien especial y desde el momento en que nos vimos, que nadie se imagina dónde fue, nos Sí. impactamos, coincidimos, nos gustó mucho la personalidad de cada una y desde ahí pues hemos venido hablando de diferentes proyectos, de diferentes formaciones, de diferentes emprendimientos. Y a mí pues me encantó el perfil de Viviana y yo de verdad estoy muy agradecida que haya aceptado esto porque es un gran ejemplo de transformación personal. Viviana, la pérdida de tu padre y parto de ahí porque creo que esa es la base de todo esto tan lindo que has construido. La pérdida de tu padre fue un evento crucial en tu vida. ¿Cómo transformó ese hecho tu visión de bienestar y enfoque hacia la vida?
Gracias, bueno, gracias por esa pregunta. Qué afortunada me siento de estar aquí, poder compartir, porque creo que de eso se trata, de compartir entre todos y cada vez que compartimos, esas historias a veces nos conectan y pueden estarnos dando un mensaje que necesitamos en determinado momento de la vida, ¿no? Y así me pasó, precisamente. Digamos que yo venía en una vida de un piloto automático, ¿sí? Estudia muchísimo para que seas alguien en la vida. De hecho, ese es el primer constructo con mucho amor, obviamente, mis papás me dieron. Yo hice mucho caso, estudié, me formé y estaba trabajando en una empresa muy cómodamente. Que estuviera cómoda no significa que estuviera realizada, ¿no? Realmente era lo que había aprendido, estaba en ese piloto automático de ir al trabajo, regresar a la casa y estaba en un bucle porque era muchísimo trabajo. Estaba en una empresa de alcance nacional en el área financiera, entonces mucho, mucho trabajo. Sin embargo, pues ahí era lo que conocía, entonces no me cuestionaba absolutamente nada. Y es como cuando tú estás en ese momentum, como esos aparaticos que hay en las oficinas, que están las bolitas que en un momentum, eso no va a salir de ahí, ese movimiento, si no hay una fuerza externa. Eso que me preguntas, que fue la muerte de mi papá, fue esa fuerza externa que me saca de ese piloto automático, de ese ir y venir sin cuestionar la vida, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, claro, empieza un cuestionamiento, estas cosas por qué ocurren, cómo es que una persona se deteriora tanto, ¿sí? Y tiene que sufrir un dolor físico y pasar por tantas situaciones físicas, de unas cirugías dolorosas y dolor y en esto, para allá vamos todos, era mi pregunta, ¿no? Entonces, lo primero que pasó fue ese cuestionamiento, ¿ya? Claro que todo el tiempo vemos que mueren personas, pero lo vemos como lejano. Cuando ya nos ocurre, ahí es donde empezamos el cuestionamiento y ese fue el evento que me saca de ese piloto automático y me lleva a hacerme preguntas y cuestiones sobre la vida. Y digo, ok, ¿será que entonces ese es el final de todos los seres humanos? Cuando cumplimos años y envejecemos, entonces eso nos espera morir de alguna enfermedad. Es así que funciona. Y empiezo en ese proceso. Por esas preguntas empiezo a encontrar la importancia de la nutrición. Entonces, que no tenía en mi cabeza tampoco mucha conciencia sobre la nutrición, sobre la alimentación. En ese proceso empiezo a entender la importancia de la nutrición, de la alimentación, empiezo a hacer cambios en mi vida. Más después empiezo a darme cuenta que no solo es la nutrición y nuestra biología, ¿sí? La que hace que nos enfermemos o tengamos unos años adultos vitales, ¿sí? O que envejezcamos o cuando empieza a deteriorarse nuestro cuerpo, sino también las historias que nos contamos, lo que creemos, las emociones, y empiezo a darme cuenta que eso también hace parte de nuestro bienestar. Entonces, digamos que en ese sentido es que este evento me saca de lo que puedo percibir solo con mis sentidos, mis ojos, lo que veo y lo que puedo palpar, y empiezo a cuestionarme cosas que empiezan a tener unas respuestas que no son tan palpables, porque no es tan visual que una emoción te pueda afectar tanto a nivel biológico, ¿sí? Eso no es lo que te enseñan en el colegio ni en la universidad, ¿sí? Y la medicina tradicional tampoco es que lo considere mucho, aunque ya está incorporando mucho el tema de, ok, ya reconocemos que el estrés es la raíz de muchas enfermedades. Sin embargo, es mucho más allá. Hay muchas emociones que podemos tener atrapadas que nos afectan directamente en nuestra biología y nuestras decisiones y nuestras preferencias y una cantidad de situaciones hasta generar enfermedades que pueden acabar con nuestra vida. Entonces, es un conjunto, ¿no? Sí, Y claro. pues todo eso realmente me llevó precisamente a entender la importancia de lo que es el bienestar al final. Bienestar, o sea, estar bien, bienestar no es solo asociado a la salud física, sino en estar bien, ¿sí? En estar bien por dentro, estar bien por fuera. Mejor dicho, estar bien por dentro se va a reflejar por fuera. Entonces es un trabajo como cíclico, ¿no? Y como permanente, como es adentro, es afuera. A veces muchas personas solo se enfocan afuera, entonces solo el gimnasio, que el ejercicio es vital para la salud,
solo el gimnasio, solo el cabello, solo la peluquería, y eso está genial, maravilloso, hay que, perfecto hacerlo, pero hay otros que también solo se enfocan adentro y no se enfocan afuera, entonces o medito, me voy para el Tíbet y todo eso también está súper bien, pero es que somos las dos cosas, estamos en un mundo todavía dual y como hay que cuidar tanto el cuerpo, hay que cuidar también la mente y también hay que cuidar el alma y el espíritu. Entonces es como, en la medida que estemos bien en todas esas dimensiones nuestras, pues vamos a poder vivir una mejor vida. Y eso fue como el inicio pues de todo esto, ¿no? Ahí es donde empiezo a incorporar el tema de la nutrición en mi vida. Empiezo a emprender en el tema de todo este tema de nutrición, de bienestar, de nutracéuticos. Es una marca que al día de hoy represento con más de 12 años de estarla representando y hace parte de mí porque es vital para mí la suplementación, la nutrición y al mismo tiempo, como es un negocio de desarrollo, de liderazgo, de formar equipos, pues era una exigencia crecer como persona, empezar a cambiar paradigmas mentales y entonces en esa formación empiezo también a formarme no solo en liderazgo y en mentalidad, sino también en espiritualidad, empiezo a crecer en muchos temas y encuentro herramientas que lo que hacen es potencializar esa tecnología humana que ayudan de manera energética a liberar esos bloqueos y al final lo que hacen es elevar también igual el bienestar desde una parte energética. Entonces se ha complementado todo eso porque al final eso es lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, ¿no? Mostrarle a la gente que sí se puede llegar joven a viejo, ¿no? Sí es posible llegar joven a viejo. Esa Sea, frase me puedes encanta. cumplir, es posible que tú cumplas muchos años y llegues a tus 90 más estés vital. Que tengas 90 años no significa que ya no me acuerdo de nada, ya no camino bien, ya no, no, más es importante entender que es una decisión que tomas hoy, a tus 20, a tus 30, a tus 40 años, no a los 90, sino hoy. Y hoy empiezas a estructurar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para que cuando lleguen los 90 tengas esa vitalidad y sigas disfrutando de la vida. Y evidentemente nos vamos a ir de aquí, eso es lo único seguro. Sin embargo, la idea es irnos en paz y en tranquilidad. Y estoy convencida que sí podemos hacer eso, como que Dios, ya cumplí todo lo que quería hacer aquí, todos estos desafíos, todo este juego de la vida. Aprendí, lloré, me levanté, me caí, más ya es momento de irme, me voy en paz y ya sin drama, sin tanto sufrimiento y dolor y enfermedad. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo contar. Pues genial, es un equilibrio entre nuestra mente, entre nuestro cuerpo y entre nuestro espíritu, que es de lo que estamos compuestos. Y muy bien lo describes tú, no se trata de irnos solo hacia un lado, sino de estar en ese todo, en esa unidad, para que todo ese equilibrio, toda esa mentalidad positiva, todo ese quererme, todo ese querer estar bien y el bienestar, como bien lo dices, pues Sí, seguramente que vamos a llegar a tener unos años dorados, preciosos, pletóricos, porque la exacto. idea es De eso se trata. agregarle vida a los años y no años a la vida. Exacto. Bueno, en el 2012 diste el salto hacia el emprendimiento. ¿Cuál fue el mayor desafío que tú enfrentaste al dejar ese mundo corporativo y cómo lo superaste? Claro, eso es un cambio de paradigma, ¿no? El mayor desafío fue aprender y entender que yo era dueña de mi tiempo, porque me di cuenta de algo y es cuando yo estaba en el empleo decía, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo y todo el mundo es dueño de mi tiempo, mi jefe, no tengo tiempo de nada, no puedo ir al gimnasio, no puedo hacer nada. Más resulta que cuando ya salté al emprendimiento hubo un momento en que me vi igual, no tenía tiempo y estaba emprendiendo y yo no, ya me salgo y voy a ser emprendedora y entonces ya voy a tener tiempo. Pues resulta que así no funciona. Tenía que hacer cambios estructurales en mi mentalidad y en mi organización y la mentalidad ya de emprendimiento y de valorar mi tiempo para poder de verdad disfrutar y aprovechar más el tiempo. Entonces, desafíos, pues ese fue uno, aprender a manejar el tiempo porque en poco tiempo me vi igual. Y yo decía, pero si yo me fui a emprender es que porque no tenía tiempo y ahora estoy viéndome igual, claro. Entonces no era la condición, que es una de mis grandes conclusiones en la vida, no son mis condiciones, sino mis decisiones.
Entonces ahí yo tuve que tomar la decisión de, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo tengo que tener las riendas de mi vida porque es que todo este tema, si ya estoy emprendiendo, pero tampoco tengo tiempo. Entonces ahí el único factor común en los dos momentos soy yo. Yo soy la que tengo que hacer cambios. Y empecé a hacer cambios, a manejar agenda, a valorar más mi tiempo. Y era simplemente que había subyacente, quizá no valoraba tanto mi tiempo, ¿ya? Porque antes me lo manejaba otro al ser empleada. Ahora ya lo manejaba yo, pero ya no tenía, no era un jefe, sino todos muchos jefes, porque ya cuando uno es empleado, ya, ya no es empleado, sino que uno maneja su emprendimiento, pues hay muchas cosas que uno quiere cumplir. Entonces ya no tienes un jefe, sino cada socio, cada persona que llega es un cliente y tienes también que aprender a manejar tu tiempo. Entonces el tiempo fue una de las cosas, aprender a manejar la agenda, organizar el tiempo. Y creo que la más relevante y la más importante y la que más hoy día yo quiero transmitirle a las personas, que creo que aplica para el emprendimiento y para cualquier cosa, es creer en mí. De hecho, eso ha sido lo que más me ha llevado al resultado, porque empecé este camino del emprendimiento con cero creencia en mí. Yo empecé el emprendimiento estando empleada, ¿no? Hice las dos cosas al tiempo. Entonces fue como una transición. En el 2014 ya me retiro del empleo, ya había un proceso y ya me retiro del empleo. Pero cuando yo empiezo en el emprendimiento me empiezo a dar cuenta de que entre más te expones tú, hablas con más personas, compartes tu idea de negocio, tu producto, esto para hablarlo muy generalizado, pues el primero que tiene que creer, obviamente en el producto, en el servicio, en la empresa que estás, pues tú tienes que creer. Sin embargo, si tú no, tú puedes creer en tu empresa, en tu negocio, en tu producto, en tu servicio, más si no hay esa creencia en ti, pues no va a pasar nada. Nadie va a querer comprarlo, así sea muy bueno el producto, sea muy bueno el servicio. Entonces, eso lo aprendí en ese proceso, que tenía que empezar a valorarme y a entender y a creer en mí para que otros también pudieran creer en mí. Porque en el empleo, pues obviamente yo tenía mi puesto de trabajo y ya, y estaba en la parte financiera, entonces igual me encantan los números y ahí no, pues mi interacción con las personas era para hacer un informe, analizar un estado financiero y ya está, pero cuando salgo al emprendimiento, cuando tú es exponerte, hablar con muchas personas, mostrar tu idea, vender una visión, pues cuando ya tú vendes una visión, primero tienes que haberte comprado tú esa visión y la persona que te vende la visión, porque al final tú te asocias es con personas y cuando te están vendiendo una visión, tú ves quién te la está vendiendo y eso es lo que al final la persona compra, a ti más que el negocio, el producto, la visión o el servicio. Entonces, eso fue lo que primero entendí y me di cuenta que no tenía esas variables, que no creía, no creía mucho. Y entonces dije, bueno, pues no lo tengo, pero entonces, ¿cómo se hace para uno creer en uno? Y empecé a hacer un proceso para eso. Creo que a nivel generalizado, todos los humanos, en mayor o menor proporción, esa es la parte en la que más debemos trabajar, ¿no? Pues si estás contigo, si te crees a ti mismo, si confías en ti mismo, pues es lo más importante para llevar a cabo cualquier proyecto, cualquier idea que tengas. Claro, por supuesto, y creo que veo en ti un trabajo bastante importante, un trabajo muy profundo y gracias básicamente a la formación. La formación es algo fundamental para el crecimiento de los emprendedores, de los profesionales, de las personas que quieren cambiar el rumbo de su vida. La formación es vital. Inclusive, no importa que no emprendan, pero si son empleados también hay que formarse y poder ofrecer intraemprender, que es tan importante hoy en día, lo pueden hacer también directamente dentro de su empresa. Y tú has aprendido de grandes referentes como Joe Dispenza, como Deepak Chopra, como Robert Kiyosaki, muchos otros que conocemos o que son más conocidos también aquí en España. Me gustaría que nos contaras qué aprendizaje o qué lección de ellos te ha impactado más en tu vida. Bueno, mira que realmente de todos he aprendido, lo que más me gusta es que todos desde lo que explican son muy congruentes y es como un puzzle que encaja, ¿sí? Cada Sí. uno desde lo que explica. Por ejemplo, la primera persona que yo empecé a leer cuando empecé todo este tema del desarrollo personal fue Liz Hay.
la empecé a leer. Guau, la amo. Y empecé a leerme sus libros, empecé a leer su historia y empecé a desarrollar el cuaderno de trabajo que ella tiene. Entonces ahí me di cuenta de lo que te decía, fue lo primero, o sea, creer en mí, ¿no? Que es lo que ella tanto propone, dice y por todos los lados es lo que ella nos dice. Entonces ese fue como mi primer trabajo. Ella es la que ella es por lo menos la que me da me crea esa semilla, ¿no? Con ella empecé con sus libros y empecé a leerla muchísimo, a hacer meditaciones con ella. Ella no sabe que yo existo, pero no sabe el cambio que hizo en mi vida. Sí, Y ya con el tema, ya enfocándome luego más en el tema de la salud, el doctor Deepak Chopra ha sido, me gusta mucho su concepto de bienestar sí. y hay uno de sus libros que se llama algo así como Cuerpo sin edad, mente sin tiempo. Cuando estudié ese libro fue que entendí que realmente la salud, tu bienestar es una decisión y que cada momento estamos tomando decisiones que van a tener una incidencia directa en nuestro bienestar, en nuestras células, en nuestra piel, en nuestro cabello y que simplemente es una decisión y a partir de esa decisión tomar unas acciones para que este cuerpo, que es el templo donde habitamos en esta experiencia, se mantenga de la mejor manera. Y bueno, con él mucho el tema del bienestar, de todo este tema de que realmente nosotros podemos intencionar hasta a nivel celular lo que queremos y que nuestros pensamientos y la forma como nosotros hablamos, ¿sí? Lo que pensamos, las emociones van a ser un trabajo, mejor dicho, todo eso que acabo de mencionar es el ambiente externo de nuestras células. Entonces, si nuestras células están en un ambiente hostil, pues cómo se van a metabolizar mejor, cómo se van a regenerar. No es lo mismo estar tú en un ambiente de trabajo armonioso a un ambiente de trabajo hostil. Igual pasa con nuestro cuerpo. Entonces es como tener esa unidad y realmente todos de verdad me han enseñado muchísimo. El doctor Joe Dispenza es alguien que actualmente sigo un montón porque el trabajo que hace me gusta mucho. Se ha encargado de ser ese puente, bueno, que hay varios que hacen lo mismo, de ser ese puente entre la espiritualidad y la ciencia, y se ha enfocado muchísimo en poder mostrar a nivel más científico en laboratorios con pruebas cómo influyen nuestros pensamientos, creencias, emociones a nivel biológico, qué ocurre a nivel biológico. Entonces eso me apasiona mucho porque hoy día pues ya no podemos decir como antes, porque antes no había todos estos estudios, simplemente se creía que quizá eso de decir afirmaciones y eso era como algo más bien de, no sé, cuentos, historias, pero hoy nos damos cuenta que esas historias realmente eran sabiduría, sabiduría humana, de abuelos, de chamanes, sí, que hoy está llevada pues a un vocabulario y a unos términos más científicos para que se pueda abrir a todo el mundo, para que no se queden unos cuantos. Y precisamente creo que este es un momento en la historia de la humanidad en el que ya no puedes decir que no sabes, porque precisamente se está haciendo un trabajo muy grande para que la mayoría de personas tengan la información. Ya todo está quedando en la elección. ¿Eliges la conciencia o prefiero seguir sin escuchar y sin saber nada y seguir pensando que todo es lo que veo y ya está? Creo que cada vez hay más información y más soporte para todo tipo de personas. Está el que no requiere que le expliquen tanto, pero está el que es más científico, más mental, que sí lo requiere. Entonces, hoy hay de todo tipo en cualquier metodología, cualquier técnica, terapia. Creo que hay más información para que las personas puedan acceder a ella de manera más, sí, pueda verla de manera más objetiva y empezar a aplicarla, ¿no? Y empezar a aplicar a su vida la conciencia, que antes era como muy reservada para unos cuantos y era como muy místico y muy, como muy dudoso, muy romántico. Y hoy día yo creo que ya todo el tema de la conciencia es ciencia, realmente. Es verdad, y sobre todo hay muchísima información, inclusive llega uno a infoxicarse, porque hay tanta que Sí, también hay que sí, sí. saber seleccionar,
cuál es mi tema, seleccionarlo. qué es lo que me gusta y sobre qué voy a estudiar, porque información hay de todo. O sea, el internet es muy amplio, encuentras información muy potente, pero también información que no vale, que de alguna manera podríamos decir que pues es basura, ¿no? Y hay que saber con qué llenamos nuestra mente. Si la vamos a alimentar, a nutrir o por el contrario la vamos a intoxicar. Entonces, súper importante, estamos en la era de la información donde cualquier persona de cualquier edad tiene acceso a una amplia gama de información muy potente. Y eso es importante saber también cómo vamos a manejar esa información, qué vamos a hacer con esa información, porque ya no es simplemente decir, es que no sé, no me enteré, porque es así, como tal como lo estás describiendo. Entonces, importante formarse e informarse. Y en esta época está la inteligencia artificial, está la internet, está Google, bueno, hay de todo, libros, audiolibros, podcasts, de dónde escoger es lo que hay que no lo había en otras épocas. Por eso ahora todo avanza también más rápido porque ya hay más conocimiento y Más más fuente. disponibilidad. Exacto, Sí. fácil de encontrar. Cuando tú hablas de mentalidad emprendedora, que tú decides y te formas y mentalmente tienes que trabajar en ti porque no te lo creías, no creías en ti. Sin embargo, hoy en día tú haces muchas conferencias donde hablas justamente de la importancia de la mentalidad emprendedora. Según tu experiencia, ¿cuál sería o cuál consideras tú el principal bloqueo que enfrentan las personas y sobre todo cómo crees que podrían superarlo? El principal bloqueo que presentan las personas para dar cualquier paso, me imagino, no Como solo un emprendedores. emprendimiento, O sea, ¿no? la mentalidad, Ah, en como el foco de la mentalidad emprendedora, muchas personas se bloquean, como al principio tú decías, es que no sé si soy capaz, tengo que trabajar, tengo que buscar cómo lo hago. Entonces, es eso en cuanto a al dar ese paso para enfrentar, cómo me enfrento yo y cómo lo puedo superar. claro. Mira, yo hoy día, de pronto unos años atrás hubiera hablado mucho desde la mente y efectivamente a la mente hay que educarla. Es una herramienta muy importante en nuestro proceso, por eso la tenemos, ¿sí? Sin embargo, hoy yo te diría que, por ejemplo, para dar ese primer paso a emprender es escuchar ese saber, podríamos llamarles, yo le llamo saber, podría ser intuición, esa voz interior, esa voz de tu alma, escucharla, porque es un llamado, ¿no? Cuando alguien va a emprender, eso es como algo que la persona siente. Muchas personas no lo van a sentir y está perfecto. Solamente que ahí es si lo sientes y tu saber te está por allá gritando que emprender, seguirlo sin escuchar la mente. Ahí es donde yo digo, no escuchen la mente, porque ahí es donde la mente empieza con los miedos, que se va a convertir en un bloqueo, que sería el primer bloqueo, el miedo. Entonces, cuando yo tengo ese sentimiento o ese saber de quiero emprender y quiero emprender con zapatos, carteras, agua, lo que sea, es porque tengo ese llamado, esa voz del alma me está mandando a hacer algo más, me está diciendo, oye, emprende, tienes algo para hacer. Entonces, ahí es donde yo digo, no escuchen la mente no, ahí hay que conectarse con esa sabiduría, ¿ya? Y entonces yo sí decido, porque tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus miedos, tú eres un ser infinito, más grande que todo eso. Cuando tú eliges escuchar esa voz, ah, bueno, voy a ir a hacer ese emprendimiento. Sí, tengo miedos porque no tengo idea cómo lo voy a hacer. Ahí es donde tengo que empezar a educar mi mente. Entonces, para responderte los principales bloqueos, uno puede ser el miedo, la duda, la falta de creencia y para mí todo eso yo le llamo la mente. La mente es la que empieza a decirte todo eso, porque como nunca has emprendido, la mente funciona desde lo conocido. Entonces, como la mente solo te puede dar información de lo que conoce y tú vas a empezar un camino desconocido, ese es el principal bloqueo. La mente te empieza a sacar cualquier cantidad de miedos, excusas, razones, cualquier cantidad. Y si tu alma o tú no estás bien entrenado, tu ser no está bien entrenado, tú podrías creerle a tu mente y no hacerlo. Le crees que te da miedo, crees que no vas a ser capaz, crees que y no escuchas esa voz y no lo haces. Entonces ese es el primer obstáculo a pasar, tu mente.
Cuando ya tú lo pasas y dices, bueno, ya emprendí porque lo sentí, voy y lo hago. Entonces, vuelve y juega. Pueden haber miedos y falta de creencia y pensar que esos objetivos que te estás poniendo son muy altos. Y yo lo que podría decir ahí es una frase para que nos la grabemos y es que si nuestro corazón lo está soñando, es que podemos realizarlo. O sea, la garantía que nos da el universo, que nos da el creador, es que lo estamos sintiendo. O sea, yo no puedo soñar o no me puedo imaginar algo que yo no tenga el potencial de actualizar en mi vida. No me lo daría esa sabiduría divina, no lo tendría. Si yo digo, yo quiero llegar a ese carro verde con rayas rojas, yo lo quiero, es porque yo tengo el potencial de actualizar en mi vida ese carro verde con rayas rojas. Hay que vivir un proceso y ese proceso es el que es muy bonito porque en ese proceso de estar en el punto A y llegar al punto B es en el que voy a aprender, en el que voy a derretir todos mis juicios, en el que voy a aprender nuevas habilidades, en el que voy a aprender de inteligencia emocional, en el que voy a aprender quizá de hablar en público porque nunca había hablado en público quizá, en el que voy a aprender a argumentar un proyecto y eso me va a implicar aprender a hablar mejor, confiar en mí, porque es que eso es el punto. Para mí todo eso de lograr una meta y un objetivo es simplemente una excusa para que nuestro ser crezca. Eso te obliga a crecer, te obliga a que si nunca habías hablado a una persona porque eres muy tímido, pues si de verdad quieres tanto ese deseo de llegar allá, pues para llegar allá tienes que pasar por aquí, aquí tienes que hablarle a muchas personas, tienes que dejar la pena, la timidez, si no hablas bien, pues tienes que aprender a hablar. Entonces, mira que todo eso al final lo que te obliga es a crecer. Entonces, lo que yo podría decir es que algo que me ha contribuido mucho en el proceso es ser una eterna aprendiz, ¿sí? Ser una eterna aprendiz, educar mi mente. Y esto lo digo hoy porque no lo hice hace mucho tiempo, porque no lo sabía. Escuchaba mucho mi mente y al escuchar mucho mi mente me perdí mucho y estuve tiempo por ahí perdida escuchando mi mente. Entonces, por La eso hoy yo les vocecita. digo, sí, no escuchen su mente, lo que su saber, hay cosas que simplemente sabemos y no hay una razón, simplemente la sabemos. Hay que escuchar eso. Y la mente hay que entrenarla y educarla para que en vez de convertirse en un detractor, sea nuestro aliado, pero eso lo hacemos nosotros como seres infinitos. Entonces, esa sería mi recomendación. Escuchen ese saber siempre, esa intuición, eduquen su mente. Si voy a trabajar en el sector A, me educo, leo sobre el sector A, sobre todo conocer la industria en la que estás, encontrar referentes en la industria en la que estás, quién ya logró lo que yo quiero lograr, ¿sí? Si no, donde estás y no lo ha logrado, bueno, tú puedes ser la primera. Si tienes ese corazonada de que lo puedes hacer, créeme que lo puedes hacer. Entonces es creer eso y empezar a documentarte y a educar tu mente y en ese proceso entender que si lo tienes ahí es porque tienes todo el potencial de actualizarlo en tu vida. Eso es lo que yo recomendaría un montón, escucharse, 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 aumentar la creencia en cada uno Me y encanta. educarse dentro de la industria en la que estés. Fenomenal, Viviana. Bueno, tú nos hablabas de bienestar integral. Tú eres facilitadora de barras de Access, eres experta en Así Psyche. es. Cuéntanos primero un poco para quienes no saben de qué se trata y qué papel juegan esas herramientas en el proceso de transformación de una persona. Bueno, digamos que todo lo que nosotros actualizamos en nuestra vida realmente es un reflejo de lo que tenemos acá adentro, de nuestros pensamientos, nuestras creencias, como un filtro, ¿no? Tenemos unas gafas y si las gafas tienen un filtro azul, pues si todo lo ves a través del filtro azul, pues todo afuera va a ser azul. Así son nuestras creencias, la forma de pensar, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer cambios a partir de acciones. Sin embargo, nosotros cuando repetimos muchas veces una misma acción, lo que va a hacer eso es que se forma un programa dentro de nosotros que hace que eso se haga de manera automática. Como cuando, no sé, ya tengo el hábito de poner las llaves en un mismo lugar cuando llego a la casa, que a veces lo haces sin pensar, automático, ya hay un programa, lo has hecho tantas veces que, sin embargo, asimismo tenemos muchos programas que no conocemos, que no sabemos, que no conocemos porque ni nos acordamos que quizás es información que tenemos desde el vientre de nuestra mamá o eventos que ya pasaron pero están grabados a nivel subconsciente y están condicionando acciones, decisiones en nuestra vida. Entonces,
Existen muchos métodos. Yo te voy a hablar, por ejemplo, bueno, Psyche es una herramienta para integrar creencias a nivel subconsciente. Ya es un método en el que tú integras creencias a nivel subconsciente. Y las barras de Access es una herramienta para desprogramar la información que te limita. Haz de cuenta que tú tienes un teléfono y a veces tenemos estos teléfonos como me está pasando a mí en este momento que lo tengo llenísimo y que ya no me funciona y como que te obliga, ya no te funciona y tienes que quitar la información, se pone lento, se pone que no quiero ni saber cómo funciona, ya lo quiero tirar porque no me funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitarle información al teléfono, resetearlo para que empiece a funcionar bien. Muchas veces nosotros en la vida tenemos información que nos tiene muy cargados y nos hace más, por decirlo de una manera, más lentos para movernos en la vida. Entonces lo que hacen las barras de Access son un conjunto de 32 puntos en tu cabeza. Cada punto tiene que ver con un aspecto de tu vida. Entonces, digamos, dinero, relaciones, sexualidad, cuerpo, envejecimiento, 32 puntos. Y en esos, cada punto se toca y eso es una barra que está cargada de información. Cuando nosotros tocamos esos puntos en la cabeza, lo que pasa es que esa información se descarga. Más que la información, porque no es que te va a olvidar tu vida, ¿no? Sino es como la relevancia o la importancia de esa información en tu vida. Entonces, esa información quizá todavía la recuerdes, pero ya no genera el efecto limitante que generaba antes. Y lo que pasa es que tú te empiezas a mover con más ligereza en la vida. Y pasan muchísimas cosas, porque tengo testimonios desde personas que, no sé, en la primera sesión me dicen, tenía un dolor y desde esa sesión nunca más me volvió a doler. Como personas que no dormían hace mucho tiempo y ese día durmieron, como que al otro día me llaman y me dicen, wow, estaba esperando un cambio de trabajo y justo me resultó esto, cambios así de un momento a otro, voy a no vivir aquí, voy para allá, me resultó un empleo allá y me voy para allá. O sea, muchas cosas. ¿Por qué? Porque tu realidad la crean tus puntos de vista, no tus puntos de vista, tu realidad. Todo, como tú tienes puntos de vista, así es tu realidad. Si tú quitas todos esos puntos de vista, tu realidad empieza a ser también más ligera y empieza a fluir más. Entonces, eso es lo que hace las barras de Access. Es una sesión en la que la persona se acuesta y el facilitador lo que hace es tocar esos 32 puntos Todos están en la cabeza. en la cabeza. Todos los 32 puntos están en la cabeza. Genial. Muy bueno esto. Pues bueno, y a eso te dedicas también, o sea, aparte de tu emprendimiento, aparte de la nutrición y de este tema, en este momento también estás muy Exacto. enfocada con este tema del Access, ¿no? De las barras de Access. Sí, sí, sobre todo que me gusta mucho es darle la herramienta a las personas, ¿no? Entonces, no solo hago la terapia, sino que certifico a las personas con el método. Enseño a las personas Mm. a que apliquen el método. Digamos que yo soy una facilitadora certificada por Access Consciousness, que es la entidad holística internacional que certifica a las personas que pueden hacer estas sesiones. Entonces, yo puedo certificar a las personas para que aprendan el método, ya sea porque son terapeutas y quieren dar esa sesión e incluirla dentro de su paquete de terapias, que de hecho las barras de Access son una herramienta muy contributiva para cualquier terapia que practiques, la que sea, porque le quita puntos de vista a la persona y así la terapia que tú hagas, la que sea, va a poder ser más efectiva. Si una persona va ligera, va sin puntos de vista, va con menos, digamos, patrones rígidos para recibir una terapia o una sesión de coaching o lo que sea, pues más efectiva va a ser el proceso que lleve contigo. Entonces es una terapia muy contributiva que se puede incluir para los terapeutas, sin embargo, no solo para personas que hagan terapia, porque hay muchas personas que han tomado la certificación que no son terapeutas y que la toman para aprenderlo para ellas y para sus familias, para sus esposos, para sus familias, para sus hijos. Entonces simplemente lo aprenden para ellos quedarse con el método y ellos mismos hacerlo. Ahora, también me ha pasado que muchas no eran terapeutas, no les interesaba, pero después terminaron haciendo sesiones y cobrando por ellas. Entonces, bueno, hay de Oh, todo. pero claro, Ujú. pues igual a toda la audiencia les cuento en la descripción de este programa o de esta entrevista van a encontrar las redes sociales y cómo contactar a Viviana para quienes estén interesados en aprender más, bien sea porque lo quieran enseñar, porque lo quieran practicar,
por la razón que sea, ella está dispuesta para podernos enseñar. Me apunto porque me interesa conocer un poco más. Así que esa es la invitación. Ya saben que lo van a encontrar en la descripción de esta entrevista. Cuéntanos, Viviana, tres hábitos de éxito que consideras indispensables para alcanzar metas y que estén alineados con los propósitos. Para alcanzar metas es súper importante la claridad. Creo que es muy importante, bueno, además de manera que tú le puedas hacer un seguimiento, que sea algo muy claro, es que tú tengas una razón por la cual cumplirla. Es decir, y le otorgues un valor a esa meta. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del carro verde con rayas rojas. La meta es conseguir el carro verde con rayas rojas, pero ¿cómo te va a hacer sentir ese carro verde con rayas rojas? ¿Para qué quieres un carro verde con rayas rojas? ¿Qué te haría sentir? Que te enfoques mucho, uno, en definirlo claramente, y dos, ¿qué te haría sentir? ¿Qué te haría sentir esa meta? ¿Para qué la quieres? Porque para mí la intención detrás del deseo es la clave para actualizar un objetivo en tu vida. No es lo mismo querer el carro verde con rayas rojas porque quiero que mi vecino me vea y porque él tiene uno también y entonces yo quiero uno solo por eso. Ah, es que yo quiero ese carro porque me va a ayudar a sentirme a disfrutar más la vida, porque voy a moverme en él, porque siempre he soñado un carro así, entonces me voy a sentir feliz de tenerlo, me va a dar felicidad, me va a dar armonía, ese carro, en ese coche que le dicen acá, no coche, voy a ir con mi familia, entonces me voy a sentir que merezco la vida, voy a sentir más amor por la vida. Es muy diferente la intención y es el mismo objetivo. Entonces, la intención le da mucho poder al deseo, le da mucho más relevancia a esa meta, ese objetivo que tienes. Lo que hay detrás de ese deseo es lo que va a hacer que tus acciones tengan un efecto mayor cuando las aplicas. Entonces creo que la intención detrás de ese objetivo es súper importante definirlo también. El otro es, que me parece súper importante para poderlas actualizar, es que todos los días que las tengamos muy presentes, que no es cuestión de tener una meta y ponerla en un cuaderno y ya, sino todos los días leerlas y sobre todo evocar, sentir esas emociones que te mencionaba. O sea, tomarnos un momento para sentir como si la meta ya estuviera realizada. Entonces, en la medida que yo ya me convierto y siento lo que la meta es, esa meta va a tardar muy poco para actualizarse. Obviamente sobre la base de que ya estamos tomando las acciones en la parte física para que se lleve a cabo. Ya tenemos un plan, ¿sí? Yo parto de la base de que si yo tengo una meta del carro verde con rayas rojas, y ya tengo un plan para eso, ¿no? Entonces estoy Claro. ahorrando mi 10% o el 20% de mi salario para, en tanto, ya tengo un plan para eso. Entonces, seguir el plan, tomar las acciones, más esas tres cosas que te digo para mí son súper importantes y creo que son súper efectivas para que la meta se actualice Mira, también y se actualice quizá en menor tiempo que si solamente tomo las acciones en la 3D. Bueno, en esta claro. realidad, solo las acciones, en la realidad y en lo sutil. Eso es como lo que pienso que es más efectivo, es lo que yo he hecho siempre, ¿no? Bueno, pues importante, chicos y chicas, a tomar apuntes para las metas, claridad, intención y visualizarlas, hacerlas que ya sucedieron. Tres puntos muy importantes que nos ha dado Viviana. Viviana, ya para terminar, te voy a hacer unas preguntas así súper. ¿Qué libro nos recomiendas para poder transformar la vida? Vale, vale. Hay algo que quería decir como ahí con lo de la visualización. Más que visualizarlas, es sentirlas. Ok, Porque la visualización es súper importante porque así empiezo a crear el sentimiento. Pero lo más importante es crear el sentimiento de lo que me va a generar esa meta. O sea, tener el sentimiento ya. Entonces, más que visualizarla solamente es sentirla como hecha. ¿Qué te va a hacer sentir eso? sí. Felicidad, expansión, amor por la vida, eso sentirlo todos los días. Libros, bueno, realmente te puedo decir que he sentido muchos hallazgos con diferentes libros, o sea, es que son de verdad muchísimos libros. Entonces yo creo que más que un libro que me haya transformado la vida, es como el hábito de leer, el que te transforma la Súper, vida, o sea, el hábito de leer, ¿sí? muy bien. Yo les digo a las personas, pues tenemos una comunidad donde leemos, tenemos un club de lectura y les decía, mire, todos los problemas que creamos tener
alguien ya lo tuvo primero. Solo hay que buscar en los libros adecuados. Entonces, creo que de cada libro he aprendido muchísimo. Yo podría recomendar varios. Uno que a mí, que fue de los primeros que me empecé a leer, es Los secretos de la mente millonaria, ¿sí? Entonces, ese libro lo Potente. podría recomendar, me gusta mucho. Y Piense, hágase rico es otro libro que me pareció cuando lo leí hace mucho tiempo, si están empezando a emprender, creo que son libros que ayudan mucho para el emprendimiento. Hay muchísimos libros que yo podría Sí. recomendar un montón, que creo que si alguien es emprendedor debería leerlo y es, por ejemplo, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Básico. Ese libro me pareció súper bueno. Y ya tengo una cantidad de libros que para mí son de mis favoritos, como por ejemplo, a mí me gusta mucho entender la humanidad, ¿no? Cómo funciona el ser humano. Entonces, hay un libro que se llama La biología de la creencia del doctor Bruce Lipton, que para los que les interese todo esto de cómo funcionamos, la biología, las células, las creencias y la espiritualidad, lo recomiendo muchísimo. Entonces, Bueno, ese libro lo recomiendo mucho. Y Sobrenatural es un libro que ah, no puedo dejar por fuera sí, porque es un libro que realmente te explica paso a paso que es posible sanar en todos los niveles. Por eso cuando una persona tiene una enfermedad que te decía pues que mi papá murió de cáncer y yo no tenía nada de esta información, no sé si es por eso que tengo como un deseo de que la gente entienda que su destino no lo definen sus genes. Sí, que si tienen una enfermedad y tienen un diagnóstico quizá no muy alentador, no tiene que ser una realidad y no se la tienen que comprar porque como seres infinitos pueden transformar esa realidad. Entonces, ese libro explica y da muchas herramientas para que una persona transforme la realidad que quiera. Y es muy, para mí es muy práctico, pero también es muy explica muy bien y también al mismo tiempo muy científico para que la gente entienda cómo sí se puede transformar una realidad y cómo sí se puede pasar de que decirte que estás enfermo y que te vas a morir y que te queda un mes de vida a sí. vivir los años que tú elijas. Bueno, menos mal que te pedí solo uno. A ver, No podría muy, darte uno. muy Sí, sí, no, vorazmente, no parece. para ti, en una palabra, pudiera resumir tu misión de vida, ¿cuál sería? En una palabra, me genera mucha pasión compartir con la gente conciencia. Conciencia. Y lo que yo Perfecto. quiero es que las personas tengan conciencia porque sé lo que me ha generado a mí y sé lo que Sí. puede generar en las personas. Vale, conciencia. ¿Cómo defines el éxito en una frase? Una frase. En una frase, mira, para mí es la capacidad de elegir. Perfecto. Para mí el éxito es la capacidad que una persona tiene de elegir. Sí, muy parecido a libertad. Me encanta. Pues muy bien, hemos tenido una excelente conversación, mucho aprendizaje contigo, Viviana. Te agradezco enormemente este tiempo que nos has dedicado, todas estas herramientas tan poderosas, la inspiración que nos traes hoy. Y bueno, a todos nuestra audiencia, a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos. Sobre todo recuerden dar si esta información ha sido de valor, dar el me gusta, suscribirse, compartirla porque la información es para esto y así podremos también nosotros seguir llevando información de valor, trayendo personas tan importantes como nuestra invitada de hoy. Un feliz comienzo de año. ¿Quieres decir algo más para despedirnos? Gracias, muchísimas gracias a ti, Olga, por este espacio, por generar este espacio para poder entregar información. Y bueno, gracias a todos los que nos ven, los que nos escuchan, porque eso habla de esa inquietud y de ese deseo de información, de conocer, y eso pues ya es contributivo para el mundo. Entonces, gracias, gracias y gracias. Bueno, a ti y a todos un feliz resto de día y hasta la próxima. Gracias a Dios.